Buen día, queridos hermanos en Cristo. Estamos nuevamente saludándolos desde su humilde hogar aquí en la casa del diácono Ignacio Torres, actualmente asignado a la comunidad de la Purísima y la parroquia de la Purísima y en Socorro. Un saludo a todos ustedes, deseándoles que estén bien, que estemos disfrutando de estos tiempos, de estos días frescos, de estas mañanas muy frescas y estos bonitos atardeceres. Muchas bendiciones a todos ustedes. Pues estamos en el 29º domingo del tiempo ordinario. El tiempo está volando, se nos acerca, ya estamos a escasos un mes de tiempo de Adviento y entonces estaremos teniendo unas reflexiones apropiadas al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, a esa preparación para celebrar nuevamente con alegría que nos ha nacido un, un Dios en la personita de Jesús, en ese bebé, en ese divino niño que nos trae esperanza. Bien, continuemos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un saludo a todos ustedes que tan amablemente nos sintonizan semana a semana y sobre todo también a aquellas personas que tan generosamente colaboran con estos programas para su difusión, colaboran con sus tesoros, con sus dones eh, que Dios les ha dado, pero también financian, eh, contribuyen y nos comparten de lo mucho que Dios les ha dado. Dios los siga bendiciendo, Dios los siga llenando de paz, Dios les siga llenando de felicidad en su vida. Saludos pues a nuestro director de los programas, a Jorge Gutiérrez, y de parte de Cristo Rey, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Paz y bien para todos ustedes, hermanos de las diócesis de Ciudad Juárez, del Paso y de las Cruces. Hoy estaremos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18 versos del 1 al 8. Jesús narra una parábola donde un juez y una viuda son los protagonistas y lo hace para enseñar a sus discípulos. Permítanme pues leer este pasaje para entrar en materia. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? El Evangelio del Señor. En la tradición bíblica, la viuda es símbolo por excelencia de la persona que vive sola y desamparada. Esta mujer no tiene marido ni hijos que la defiendan. No cuenta con apoyos ni recomendaciones. Solo tiene adversarios que abusan de ella y un juez sin religión ni conciencia al que no le importa el sufrimiento de nada. Tenemos que tener claro que esta
viuda no necesariamente tiene que ser una anciana. Había viudas muy jóvenes y San Pablo le recomienda a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, que sepa distinguir de las verdaderas viudas. Lo que quiere decir San Pablo, de las que verdaderamente están solas y necesitan apoyo. No quiere decir que no se les haya muerto su esposo, pero había viudas que tenían hijos y que tenían hijos ya casados y que era deber de la familia sostener a estas viudas, cuidar de ellas. Pero también había viudas jóvenes que no tenían hijos y no tenían quién hablará por ellas. En una sociedad patriarcal era muy mal visto y era muy difícil que la mujer pudiera defenderse, que la mujer pudiera abogar por sí misma. Más aún, imaginemos, no es la única que seguramente está pidiendo justicia, no es la única, pero de acuerdo a unos escritos, y se cree que una de las costumbres era eh, sobornar a las personas que le permitían tener acceso al juez. Esta mujer no se rinde, necesita que se le haga justicia y toma una actitud perseverante, firme, uh, buscando que se le haga justicia. Lo que pide la mujer, pues, no es un capricho, solo clama justicia. Esta es su protesta repetida con firmeza ante el juez. Hazme justicia. Y su petición es la de tantas y tantas personas hoy en día que están oprimidos. Ese grito debería hacerse escuchar en todos lados, en todas nuestras comunidades, familias, de aquellas personas que no se les hace justicia. Un llamado a tener esta actitud de esta mujer. Una mujer que no se va a rendir con facilidad ante esta injusticia. Lucas pues narra en esta breve parábola indicándonos que Jesús la contó para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Este tema es muy querido por el evangelista Lucas, pues en varias ocasiones repite la misma idea de enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Al principio del evangelio, Lucas nos narra que la profetisa Ana, desde que enviudó, se la pasaba en el templo orando. Que subió Jesús al monte a orar. Muchos pasajes, y Lucas es el donde abunda este llamado a la oración. Entonces, el interés de Jesús es para enseñar a sus discípulos a mantenerse fieles al Señor. Eh, También en Lucas dirá, oren sin cesar porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Entonces, en este pasaje lo que le está diciendo al Señor, no desistan, tengan la actitud de esta viuda y sobre todo, no sean como este juez. Jesús está dejando a sus discípulos para que puedan escuchar, para que puedan atender a estas viudas y, y puedan atenderlas bien. Imagínense que estos discípulos, y ya después lo vamos a tocar en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, donde hay una queja de un grupo de personas que van con los apóstoles y les dicen, ustedes cuidan muy bien a las viudas de Jerusalén,
pero a nuestras viudas, a las que están en la diáspora, no las atienden. Y es cuando Pedro dice, bueno, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de buena fama para que sirvan a las mesas, para que cuiden de estas mujeres. Y luego cuando ya los encuentran, ahí donde está Felipe, Nicanor, creo que Prócoro, creo que Esteban y todos ellos, los apóstoles les imponen las manos para este ministerio. Entonces, esta situación de las viudas no es algo nuevo. Desde el antiguo son los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, que están constantemente llamando al pueblo a cuidar de estas personas. Entonces, vayamos pues a, a esta llamada que les hace Jesús a sus discípulos de cómo tenían que orar siempre sin desanimar. Sin embargo, si observamos el contenido del relato y la conclusión del mismo, vemos que la clave de la parábola es la sed de justicia. Hasta 4 veces se repite la expresión hacer justicia. Más que buscar un modelo de oración, más que proponer la viuda como modelo de oración, la viuda del relato es ejemplo admirable de lucha por la justicia en medio de una sociedad corrupta que abusa de los más débiles. Entonces no podemos encasillarnos en que Jesús nos está llamando, no nomás a los discípulos, a los que les presentan la parábola, pero a ti y a mí, hermano, que no nomás está llamando a que estemos en oración y a veces en unas devociones privadas que nos alejan de la vida comunitaria y en muchas ocasiones hasta de la misma realidad en que vivimos. Y nos olvidamos de las situaciones que está viviendo nuestra iglesia en tratar de ayudar y facilitarle la vida a tantas personas que están siendo desalojadas de sus casas, desplazadas de sus lugares de origen, siendo violentados. Entonces, nuestra iglesia, gracias a Dios que tiene personas, hombres y mujeres de oración, pero que oran con los ojos abiertos, oran contemplando la necesidad que hay a su alrededor. Y la oración ciertamente que es para agradecerle a Dios que Él nunca nos abandona, pero la oración también es para descubrir cuáles son mis motivaciones. ¿Qué es lo que me tiene aquí a mí? O te tiene a ti, hermano, hermana. ¿Qué es lo que nos está motivando a buscar el reino de Dios en en la sociedad o en nuestras comunidades o hasta nuestra propia familia? Ciertamente que Jesús no quiere que sus discípulos tomen la actitud de este juez, eso de no tenerle temor a Dios y que no le importa las necesidades de las personas. Sería lamentable en una comunidad, lamentable en una parroquia, lamentable entre nosotros los clérigos, diáconos o sacerdotes o los obispos, y lamentable ciertamente todos los líderes laicos que conforman esta gran familia católica y que no prestemos oídos a las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros hermanos. Sería muy lamentable tener esa actitud del juez. Este primer personaje, pues, de la parábola de este juez no teme a Dios ni le importa. Es la encarnación precisamente y exacta de la corrupción que denuncian repetidamente los profetas.
¿Cuántas personas, cuántos jueces, cuántos políticos, cuántos papás que no se preocupan por sus hijos, que son una encarnación de esta inmoralidad que se está dando en nuestra sociedad actual? Los poderosos no temen la justicia de Dios y no respetan la dignidad de los derechos de los pobres. Algunos, para tranquilizar su conciencia, para minorar sus culpas, hasta se declaran ateos. No hay un Dios que me acuse. No es solamente Dios quien acusa de los abusos que se cometen a los pobres, pero es nuestra conciencia, es el ver a tantas y tantas personas desposeídas, ah, abusadas, violentadas, maltratadas, que debería causarnos un dolor profundo. Desafortunadamente, nuestras conciencias no están siendo bien formadas. Y nos damos cuenta que todo esto no es un caso aislado. Es necesario tener esa actitud de esta mujer, de esta viuda, de perseverar en la búsqueda de la justicia. Aunque es una mujer indefensa, aunque es una mujer que no tiene quien la represente, aunque es una mujer que no tiene a un hombre a su lado, busca su justicia y busca que se le haga justicia. Y al leer este pasaje me lleno de tanta alegría y de tanto orgullo de conocer mujeres en mi comunidad y en las comunidades que he estado, que a pesar de haber sido abandonadas por sus esposos, y a pesar de haber sido abandonadas por sus esposos porque les nació un hijo con una incapacidad, y cómo era posible que ese hombre cargara con ese hijo, con esa discapacidad, era como una deshonra a su apellido. Estas mujeres abandonadas, divorciadas, ya ni siquiera viudas, pero divorciadas, han salido adelante, han sabido ser mamá y papá para estos hijos. Y podría contar muchos testimonios, pero me viene a la mente una de ellas que, quedándose con 3 hijos, que no conocía el idioma, que su esposo nunca la dejó trabajar, y que cuando nace uno de sus hijos con una discapacidad, él la abandona, sin miramientos, sin, sin dejar manera de subsistir ni apoyo económico, y que tuvo que ser creativa para no perder la casa porque tenía que pagar la mensualidad, tenía que alimentar a sus hijos. Y hoy puedo decir con mucho orgullo de esta hermana, de esta comunidad, que es una persona muy solvente, con 2 hijos, los 2 hijos que están bien, que están saludables, con doctorados en sus carreras, y con el pequeño, ya un adulto, ciertamente, eh, que tiene la discapacidad. Ella se ha como casado, ha dedicado su vida a este hijo que tiene esta incapacidad. Entonces, seguramente que Jesús hubiera puesto, si estuviera en esta comunidad y viendo a estas personas, hubiera puesto también una parábola así. Porque quiere enseñarnos a nosotros, sus hijos, sus discípulos, a no abandonar, a no ceder, a no desanimarnos ante las situaciones complicadas, ante las situaciones difíciles. Con alegría veo que ya muchas personas están regresando a nuestros templos, pero con tristeza también me doy cuenta que muchos líderes abandonaron, que muchos líderes dijeron, bueno, me voy a tomar unas vacaciones. Y así me lo han expresado algunos que hemos tomado café, que los he invitado a colaborar. Dice, no,
necesito unas vacaciones, necesito un tiempo. Y, y esta parábola de Jesús a estar atentos, a estar orando, a ser persistentes, perseverantes, fieles, ¿dónde queda? Por esa razón dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿estarán ustedes aquí? Ciertamente que Jesús no está pensando en una fe como adhesión doctrinal, sino en la fe que alienta la actuación de la viuda, que es modelo de indignación, resistencia activa y coraje para, para reclamar justicia a los corruptos. Hermanos, estamos en un tiempo muy propicio para empezar a mirar hacia el lado, a orar con los ojos abiertos, con la mirada fija en aquel que tiene necesidad, en tantas mujeres que están solas, en tantas mujeres que están viudas, en tantos ancianos y ancianas que están abandonados por sus hijos. Trabajo para hospice, visito personas en hospitales y me doy cuenta que a veces hay tantas personas solas, tantas personas con tanta necesidad que requieren un hermano, un compañero, alguien con quien caminar. Y ahí estamos tú y yo, hermano, llamados a caminar con estas personas. Tomemos pues un minuto para pensar, para hacer un viaje interior, para conocernos y saber dónde estamos parados. Bendiciones. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos. Estamos aquí reflexionando sobre el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, sobre el clamor de los que sufren. Perdón. Estamos también celebrando el 29º domingo ordinario y un saludo a todos ustedes de Cristo Rey Radio, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Comienzo esta segunda parte con este pensamiento del sacerdote y teólogo alemán J.B. Metz, que dice, cuando él habla sobre la espiritualidad cristiana, dice, hay demasiados cánticos y pocos gritos de indignación, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado consuelo y poca hambre de justicia. Esta mujer, esta viuda que narra el Evangelio, no puede hacer otra cosa más que presionar, más que hacer acto de presencia. Con su sola presencia ya estás poniendo nervioso al juez, con esa insistencia, con esa perseverancia. No usa la violencia, no usa la violencia, pero usa la presencia, usa la, la perseverancia como una arma para hacerse justicia. Está en una actitud inamovible. Aquí me quedaré, aquí estaré. Está, está decidida a hacer un cambio. Se ha cansado de ser víctima y ahora quiere ser agente de cambio, de su propio cambio. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida como víctimas? Es que esto, y es que si hubiera esto, es que si tuviéramos un presidente así, es que si el párroco fuera así, es que si el líder fuera así, y es que si mi papá o es que si mi esposo. Y pareciera que somos las víctimas perpetuas
pero no buscamos ser agentes de cambio. Hazme justicia frente a mis adversarios. Esta demanda de la viuda hacia este juez corrupto lo hace cimbrarse, porque es diario. Resuena en los oídos de este juez hasta que empieza a pesar de su arrogancia, empieza a buscar y piensa, voy a hacerle justicia a esta mujer, si no, me va a romper la cara. Y eso es precisamente lo que, lo que dice en griego la traducción literal, y la palabra que se usa allí griega es hipopiazo. Hipopiazo quiere decir golpearme en la cara. Ya este juez está viendo a esta mujer tan decidida que está pensando me va a golpear en la cara. No, este juez ya va diciéndonos, no tiene otra manera de ver y vivir la justicia más que a través de la violencia. Y como le tiene miedo a la violencia, pues es que se motiva a actuar. Pero esta mujer está buscando su justicia con paciencia, con perseverancia, con una actitud firme pero pacífica. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Pongan atención a la actitud de esta viuda, a cómo maneja sus emociones. Está pasando por una injusticia, ciertamente, está abrumada, pero no se deja llevar por la cólera, por la ira, por la maldad, por la venganza. Busca la justicia. Ya de ahí podríamos, solamente centrándonos en la mujer viuda, dar un taller de manejo de emociones. Esta mujer es ecuánime, es, es congruente, su enojo le permite tomar una actitud firme ante un juez corrupto, una actitud inamovible ante una necesidad y demanda que se le haga justicia. Y claro que lo hace sin violencia. No podríamos eh, ponernos en el otro lado y el juez se siente que está violentada. El juez se siente que está alterada, está iracunda, que hasta le puede romper o golpear en la cara. Pero es ante la actitud de ella que él se rinde y él desde su perspectiva la ve violentada, ella está ahí sin desanimarse. Entonces, esta exhortación de Lucas es más amplia de que solo una invitación a orar sin desanimar, pero es que a través de la oración podamos ver cómo estamos manejando nuestras emociones también. ¿Estamos siendo fiel a lo que Dios nos está pidiendo? ¿Estamos orando sin cesar porque la carne es débil? Dice, Lucas también lo dirá más adelante. Oren sin cesar porque la carne es débil, mas el espíritu es animoso. Entonces, este relato no nomás nos debe llevar a la oración y a veces a esa oración muy privada, muy personal, muy individualista y olvidarnos de los demás. Claro está que si ponemos nuestra atención en el juez, pues es la antimetáfora de lo que Dios es. Un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que está atento y escucha a los pobres. Y a eso estamos llamados nosotros discípulos, cada uno, sacerdote, diácono, el laico, líder de cada ministerio. Estamos llamados para escuchar, no para imponer. Estamos llamados para caminar juntos
no sobre los demás. Con tristeza, a veces vienen conmigo personas que se sienten abrumadas por sus coordinadores, por sus líderes, que les exigen, que los encajona, que les demandan. Somos y debemos ser una iglesia sinodal, una iglesia que es solidaria, que trabaja en conjunto, que el plan pastoral es para todos, un plan pastoral de conjunto, una iglesia sinodal a la que nos está llamando el Papa, donde cada uno de nosotros nos constituimos en caminantes, caminando con alguien más, compañeros del camino. No somos indiferentes como este juez que ni cree en Dios ni respeta a los hombres. Hermano y hermana, si tú y yo estamos llamados a ser discípulos, es para confiar en Dios, para respetar a Dios, para vivir el evangelio propuesto por Jesús como debe de ser radical, discernir la situación, escuchando a nuestros hermanos. Nos damos cuenta con tristeza que las democracias modernas de cada país no se preocupan por los pobres. El centro de atención de ellos no es el indefenso, sino el ciudadano en general. En la iglesia se hacen esfuerzos por aliviar las suertes de los indigentes, pero el centro de nuestras preocupaciones no es el sufrimiento de los últimos, sino la vida moral y religiosa de cada cristiano. Es bueno que Jesús nos recuerde que son los seres más desprotegidos, abandonados, desposeídos quienes ocupan el corazón de Dios. Es cierto que en nuestras bibliotecas hay una larga hay una larga lista de libros sobre la oración. Hay escritos espirituales de personas con una gran experiencia. Pero más que eso, necesitamos ser capaces de, en este en este silencio contemplativo, abrir nuestros ojos hacia la necesidad de los demás. Hay muchas formas de orar y cada uno es una manera de orar. Cada uno tiene su manera. Pero si no nos abrimos, si no recibimos, no acogemos el amor de Dios que debe de circular libremente en nuestra oración, pues esa oración se convierte simplemente en un rezo, en un monólogo, en una constante petición que no nos lleva a una acción. Entrar en relación con Dios a través de la oración es escuchar atentamente la palabra de Dios y voltear a ver dónde puedo depositar, hacia dónde puedo llevar yo consuelo, llevar paz, llevar esperanza. Eso es una oración humilde que nace desde lo hondo de la vida de cada uno de nosotros. Una oración que nos lleva no solamente a reconocernos necesitados de Dios, pero a reconocer sobre todo a aquellos hermanos que están no solamente necesitados de Dios, pero necesitados de lo esencial, de vestido, de educación, de salud, de un buen hogar, de trabajos dignos, de sueldos justos. Hay tanto donde trabajar, hermano, y a dónde voltear nuestros ojos para empezar a construir un mundo de amor y de justicia. Por eso que Jesús nos permite y encontraré fe, los encontraré fieles al llamado que les he hecho. Creo que cada uno de nosotros sería importante
tomáramos una pausa en nuestra vida, sobre todo los que estamos con un ministerio, todos los que estamos participando en un ministerio, dirigiendo un ministerio, es importantísimo que tengamos un retiro por año. Acabamos los diáconos permanentes de salir de nuestro retiro y la próxima semana serán nuestros hermanos los sacerdotes que irán a vivir ese retiro. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos un tiempo, un espacio para dialogar con nuestro Señor Jesucristo, para entender y recordar y encontrarle sentido a nuestro llamado. Dios no es indiferente a nuestras necesidades, pero somos nosotros en quienes Dios, depositando esos dones, nos hacemos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Cuando Jesús nos invita a orar siempre sin desanimarnos, no está pensando probablemente en una oración profunda, nacido del silencio interior y la contemplación. Nos está invitando a aliviar la dureza de la vida, recordando que tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso. Nos está invitando a dialogar con Él, a entrar en relación con Él, a conocerlo. A veces hablamos de Dios sin conocerlo, sin haberlo experimentado, sin haber experimentado qué tan bueno es, pero vemos a un Dios al cual le agrada que yo cumpla reglas, que yo cumpla normas, que yo sea fiel a este punto y a esta coma. Y recordemos, hermanos, aquella parábola del buen samaritano. Un levita pasa de largo, un sacerdote pasa de largo porque no se quieren contaminar, pero un samaritano se desmonta, baja de su cabalgadura, lo atiende, lo lleva a una posada, está con él, paga sus atenciones y aún así le dice al del mesón, si hay algo más que te debo de pagar, en mi vuelta te lo pagaré. Entonces cada uno de nosotros debe estar muy atento a este pasaje, a esta parábola, y no quedarnos con que estamos llamados solamente a orar, ¿no? Estamos llamados a buscar la justicia. Hace unos días estaba hablando con un grupo de personas porque me preguntaba y una de ellas decía, es que todos debemos ser como María, la hermana de Lázaro, que está a los pies de Jesús. Ciertamente que es importante estar a los pies de Jesús, estar escuchando al Señor. Pero también es importante el trabajo que hace Marta de atender a Jesús, de atender a los invitados y a los demás que caminan con Jesús. Ese pasaje, Jesús le dice a Marta, 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 muchas cosas te afanan y María ha escogido la mejor. Está orientado a que Marta pierde el enfoque. Jesús no le dice nada cuando está preparando los alimentos, porque es parte de ser hospitalarios, parte de ver la necesidad de los que tienen hambre. Pero el problema está cuando ya le da como una orden a Jesús, como le dice, dile a María que me ayude. No te va, que no está haciendo nada. Jesús dice, pues tranquila, lo que hagas, hazlo con cariño, hazlo con amor. Pero pareciera que nosotros hacemos las cosas que nos manda el Señor con cierto coraje, porque a mí me manda esto y al otro no, ¿por qué yo tengo que andar haciendo esto y el otro no? En lugar de decir gracias a Dios que hay personas que limpian el altar, que se preocupan porque haya hostias, que barren la iglesia, que mapean, que llevan flores, que preparan las lecturas. Así cuando yo voy a la misa ya está todo.
Pero ¿cuántas veces nos olvidamos de esas personas y no damos gracias? Entonces, Dios quiere escuchar nuestras súplicas, pero también es importante que nuestras oraciones no estén cargadas de reproches y de quejas. Ya un salmista por ahí creo que escribió: Señor, tú volteas tu rostro ante nuestras faltas, como que no pones atención. Entonces, a Dios eh, parece que no le conmueven nuestros sufrimientos. Parece, parece que es indiferente, parece que no actúa, pero en realidad ahí está, siempre, en cada uno de nosotros. En nuestro interior, San Ignacio nos dice: Dios te habita. Pero como nos falta tener esa vida de oración, nos falta tener esa vida de relación con los demás, sentimos a un Dios distante. Por eso esa analogía, esa palabra de Dios que dice: cuando hiciste algo por cada uno de estos más pequeños, lo hiciste por mí. ¿Cuánto trabajo nos falta para reconocer esa presencia de Dios en los demás, esa presencia de Dios en mi hermano, esa presencia de Dios en aquel que sufre y que está abandonado? Jesús nos enseña que Dios no nos abandona, pero aún hasta la misma cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo, en tus manos confío mi espíritu, me confío, me abandono a ti. Aunque unos instantes antes ha pronunciado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un, una sensación que Jesús empieza a experimentar como si fuera un abandono, pero que ya interiorizando ese pensamiento que expresó, se da cuenta que no es así, que Dios no nos abandona, porque es capaz de decir: Padre, en tus manos dejo mi espíritu. Ahí está, esa confianza que tiene a un Padre amoroso, esa confianza que tiene a un Dios que es el Dios que lo ha motivado siempre, un Dios de misericordia, que lo ha motivado siempre a caminar con ternura, con disposición, con atención hacia aquel que lo necesita, que es precisamente lo que nos está invitando este Evangelio. Todo lo que les dijo Jesús, se lo dijo para enseñarlos, para instruirlos, para que sus discípulos pudieran a aprender que la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, o sea, la necesidad de orar y de tener fe, la necesidad de orar y ser fieles. Una cosa lleva a la otra. Si oro, me mantengo fiel, y si estoy fiel, me mantengo orando. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor a cada uno de sus discípulos. Y nos está pidiendo a gritos: apártense de la figura de ese pues. No, no lo imiten, no sean como él, pero sean como esta mujer, que aunque no tenía quien la representara, tuvo la iniciativa, el coraje, la fuerza para pedir que se le hiciera justicia. Hermano, hermana, Dios te bendiga, Dios esté contigo, y que el Espíritu Santo continúe guiando la iglesia de nuestro Señor para crear lugares, refugios de amor.
lugares donde se construya un reino de amor y justicia. Muchas bendiciones.